Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana y justamente el día de hoy arranca el Mundial de Pentatlón aquí en la Ciudad de México, uno de los últimos eventos internacionales, de talla internacional que tendrá la capital del país. La Ciudad de México recibirá del 7 al 13 de septiembre el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2018, donde los mejores deportistas se darán cita en el Estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. El Campeonato Mundial realizado en la capital del país será modelo para esta prueba en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por las innovaciones con las que contará. Va a ser la primera vez que se hace un estadio propiamente de pentatlón en el Estadio Palillo Martínez, que está ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Tendremos precisamente el estadio de pentatlón donde podrán ver de manera simultánea las 5 pruebas que constan de este deporte tan importante para un servidor y evidentemente pues, para nuestra ciudad. Serán más de 150 atletas de más de 38 países los que disputen este evento, que se desarrollará en su modalidad de relevos y pruebas individuales así como mixta. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y un logro más para la Maratón de la Ciudad de México. Fue designada ya como carrera clasificatoria para el Mundial de la Especialidad del 2020. La Maratón de la Ciudad de México dio un paso al frente para seguir en su camino de convertirse en uno de los mejores del mundo al ser elegido para formar parte de las carreras que fungirán como selectivos para el Campeonato Mundial de la Especialidad, el cual se realizará en el 2020 en Londres, Inglaterra. La gran carrera de la Ciudad de México de esta manera se une a la Maratón de Berlín, Chicago, Moscú, Montreal y Beijing, entre otros, como parte de esta lista arrojada por el World Ranking del Wanda Age Majors. La Maratón de la Ciudad de México se alista para formar parte del circuito de más de 50 eventos considerados por el organismo internacional. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, precisamente hablando de la Maratón de la Ciudad de México, el día de ayer el Indeporte de la Ciudad de México le otorgó una distinción, un reconocimiento a todas las personas que fungieron como voluntarios en la pasada edición. La Maratón de la Ciudad de México se ha consolidado como un evento internacional gracias a miles de personas que han colaborado para que esto sea posible. Entre ellas se encuentran los voluntarios, quienes apoyan a cada corredor a cumplir su meta con cánticos, porras e hidratación. Padrísimo, yo creo que lo más padre es ver a los corredores que se emocionan cuando les gritas o ayudar a las personas que están ahí, regalarles algo, agua, lo que sea y ver que en verdad funciona lo que estamos haciendo. Este 2018, en la edición 36 de la Maratón Ciudad de México, se contó con 1,950 voluntarios, que se dieron cita en diferentes puntos de los 42.195 kilómetros, y hoy fueron reconocidos por su gran labor. Como corredor, la experiencia de contar con el apoyo de los voluntarios, ya sea para extenderte la mano, para darte hidratación, darte algo de comer, simplemente gritarte, darte una palabra de apoyo, de ánimo, pues es algo que nos motiva a nosotros los corredores para poder dar algo más y no darte por vencido. O sea que definitivamente el trabajo de los voluntarios es vital para que un maratón sea un evento realmente disfrutado por todos. Del 2013 al 2018 fueron 71 voluntarios los que participaron año con año, sin importar la lluvia, el sol y las horas de pie. Las ganas de apoyar fueron lo más importante. Fueron experiencias muy padres, ¿eh? Desde hace 6 años, en el primer maratón, pues les digo que nos agarró un aguacerazo, pero bueno, a la hora de la salida. Y ahí estuvimos parados viendo que pasara hasta el último. Y así, año con año ha sido experiencias diferentes. El siguiente año nos tocó estar adentro de CEU y bueno, pues una experiencia inolvidable y todo ha sido muy bonito. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ahí arrancó ya la temporada 2018-2019 de la NFL con un partido. Los Águilas de Filadelfia, actual campeón precisamente de la NFL, derrotaron 18-12 a los Halcones de Atlanta. Fue el arranque de esta temporada, la semana 1 de la NFL.
justamente de esto vamos con el hashtag. De eso estuvieron hablando en las redes sociales el día de ayer del arranque del NFL. Si bien somos un gran número los que nos cae gordo este deporte, también hay un número importante de seguidores muy fanáticos de este deporte en nuestro país, y por eso se hizo incluso este hashtag de NFL Kickoff que se utilizó durante todo el día en las redes sociales. El partido, por cierto, tuvo que ser postergado unos minutos por las condiciones climatológicas que había lluvia. Y vamos a ver el resto de los partidos que componen esta semana 1, que son un montón. Aquí lo estamos viendo en pantalla, son todos estos, prácticamente todos el domingo que viene. Solo hay un par el lunes, que se van a realizar el lunes, que es el de los Leones frente a los Raiders, y por ahí había otro. No, es uno solo. Ese es el último de los de Detroit frente... No, son los dos, perdón, el de Leones frente a los Jets y el de Raiders frente a los Rams son los partidos del lunes. El resto, todos como vemos ahí, serán el próximo domingo. Y bueno, ayer, ya se había dicho, se hizo oficial ya la contratación de Diego Armando Maradona como nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa. Una de las noticias más rocambolescas, más folclóricas en la historia del fútbol mexicano. No hay un solo argumento deportivo que respalde, que justifique la llegada de Maradona a Dorados, ni a ningún equipo del fútbol mexicano. Me parece que en estos momentos, por lo que está viviendo este personaje, incluso es nociva su llegada para el fútbol mexicano. Sí, por supuesto, esto atiende a un llamado simplemente marquetero de términos comerciales, pero Dorados de Sinaloa tendría que ponerse a pensar en otra cosa, porque Dorados es penúltimo de la tabla general en el ascenso MX, está muy lejos de tener posibilidad de ascender. Entonces me parece que se están olvidando del aspecto deportivo y traen a alguien que les llenará algunas semanas las taquillas y que después seguramente agarrará la maleta y será. Pero bueno, ahí está, por lo menos ya obtuvieron portadas, Ruido lo seguirán obteniendo durante varias semanas. Maradona será presentado la próxima semana allá en Culiacán. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. ¿Ustedes son de estos que con el perro a todos lados, con la mascota a todos lados? A veces sí, Sí, si aplica, es que sí, no. Hay gente que sí, hasta los restaurantes ahora que ya tienen esta etiqueta. Hoteles para perros. Los pet friendly que le llaman los restaurantes, ¿no? Y que para todos van. Bueno, pues este muchacho es de esos, es surfista, lo vamos viendo, y pues se llevó a sus perros. Muy bien, los tiene bien entrenados, los tiene muy bien entrenados. Aquí aplausos para los perros que bien surfean. Yo ya me hubiera caído, sí. Yo sí, como viejo gordo, ya me hubiera ido de lado. Y vean que bien le pegan a la ola, y ve, todavía estás en malabares. Truco. Así surfea de Truco sin galleta. Con su dueño, así que este dueño, pues, digamos que aprovecha muy bien salir a pasear con sus perros y les hace enseñar estos trucos, este arte de surfear que parecería fácil, pero es de las cosas más complicadas que hay en los deportes acuáticos. Es el equilibrio, la fuerza en las piernas. Por eso también lo que hacen los perros es de destacarse más esto, ¿no? Esto de hacer los truquitos todavía que le salte por el lomo. Si yo ahí lo hubiera tirado y sigo surfeando yo, si la tiro el perro. Ahí está este hombre surfeando con sus perros. Qué buena vida de perros. Qué buena vida se nos da. Es de información deportiva. Gracias. Oye, Ricardo, yo la verdad confieso, pensé que no se ibas a echar un video de Maradona. De que, no. Otro No, uno de tantos, digo, hay como buffet, ¿no? A partir de la próxima semana va a haber casi uno diario, vas a ver, ya lo veremos. Gracias.